Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de XHGDL Radio y más tardecito en diferido a mis amigos de Fabi Mini Huertos. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Mi Huerto. Les saluda su amiga Fabi Torres o Fabi Mini Huertos. Me pueden seguir en mis redes sociales como Fabi Mini Huertos en Facebook y Fabi Mini Huertos también igualmente en Instagram. ¿Cómo están, amigos? Bueno, pues les platico un poquito de mí. Hace ya unos 4 años que empecé en este tema de los huertos y bueno, pues me encanta esta actividad y bueno, pues mi objetivo es inspirar a más personas a que se animen a cultivar en casa, a que vean que no es tan complicado y que descubran lo maravilloso que es esta actividad de cultivar alimentos. Y bueno, amigos, pues el día de hoy el tema que les traigo es pues las enfermedades que causan los hongos en nuestras plantitas y bueno, pues también en caso de humanos y de animales. Y bueno, pues en este caso en específico pues me voy a enfocar, ¿no?, a lo que es en lo que es las enfermedades que se transmiten, que se desarrollan más bien en plantitas. Hola Humberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, gusto saludarte, gracias por estar aquí. Y bueno, pues ¿cuáles son pues los hongos, ¿no? Yo creo que es un término o algo muy conocido de diario, pero pues a lo mejor no estamos tan conscientes de todo lo que puede implicar, ¿no? Todo el efecto que hacen estos hongos. Y pues por ejemplo, empezando por el tema de que existen aproximadamente, se dice, ¿no?, que hay 100,000 especies y de cada especie pues todavía va a haber más tipos, ¿no? Entonces, así como decimos la especie humana, pues es igual, o sea, hay 100,000 especies de hongos. Y de las especies pues hay todavía más variantes, digámoslo así, para cada tipo de especie. Bueno, pues a lo mejor podemos tener en mente, ¿no?, los hongos, los típicos, que son los de capuchoncito, los champiñones que nos comemos y algunos otros que no nos comemos porque pues pueden ser tóxicos o alucinógenos, ¿no? También existen los hongos que son, esos a lo mejor los han visto, que están por lo general o se desarrollan en las cortezas de los árboles y que se hace pues como una costra, ¿no? Ese es otro tipo de hongos. Pueden ser en árboles o también pueden ser en superficies, en piedras, etcétera. Dependiendo de las condiciones, pues es donde se van a desarrollar los hongos. Y existe una inmensa variedad, ¿no?, de hongos microscópicos que no alcanzamos a ver. Que pues es por ejemplo cuando nos pasa que tenemos comida que se va, que ya tiene tiempo, se va descomponiendo y pues ándale que pues le salen hongos, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado esto? Platíquenme en el chat. Hola Andrea Colina, qué gusto, saludos. Saludos hasta Venezuela. Qué gusto verte por aquí. Entonces les decía, pues hay muchos hongos que son microscópicos y que bueno, pues esos obviamente están en el aire. Los hongos habitan o existen en absolutamente en todos los hábitats de este planeta. No sabemos de otros, ¿verdad? Pero al menos de este planeta, en todos los hábitats, incluyendo en el agua, en el fondo marino, también hay hongos. En la tierra hay hongos, en el agua, tierra y aire hay hongos. Entonces, pues los hongos van básicamente, digamos, ay, perdón por la pausa, me entró una llamada para número desconocido, así es que bueno, esperemos llamen después si es urgente. Les decía que bueno, pues los hongos pues existen en todos los hábitats, tierra, aire y agua, incluyendo en el fondo marino. Y bueno, pues
se desarrollan en cualquier ambiente, dependiendo de cuál tipo de hongo estemos hablando. Los hongos pertenecen al reino fungi y son seres vivos eucariotas. Esto quiere decir, bueno, esta clasificación, ¿por qué? Porque son seres vivos que se apegan más a los seres, a los animales que a las plantas. Pudiéramos pensar que tienen una forma de comportarse o su estructura o cómo viven, pudiéramos pensar que es más como una planta porque no se mueven, pero en realidad tienen más características similares a los animales, al reino animal, que al reino vegetal, y esto es principalmente porque se alimentan de materia orgánica. En el caso de las plantas, pues absorben nutrientes y por medio de fotosíntesis, pues ya es que adquieren ellos su energía. Y en el caso de los hongos o eucariotas, pues es más bien porque absorben materia orgánica y es así como viven. También se desarrollan principalmente en lugares con mucha humedad. Les digo, va a depender mucho del tipo de hongo que estemos hablando, pero digamos básicamente los comunes o los que afectan principalmente a las plantitas son aquellos que se desarrollan principalmente donde hay mucha humedad. Yo creo que todos hemos visto, o no sé si les ha tocado, que ahora que ya están las lluvias, pues es como más común encontrarnos que salieron hongos en el jardín, en el pasto o en el parque, etcétera, y esto es pues porque se desarrollan más bien donde está la humedad. Y los hongos, déjenles platico algo que a mí me sorprendió. Cuando los hongos empiezan a salir, principalmente pues estos que son de figurita, así como los pitufos, ¿no? En realidad, o sea, vemos a salieron hongos, pero en realidad esos hongos son solamente como, digámoslo así, como extremidades del hongo principal. El hongo principal está subterráneo y es toda una área. Y los honguitos, esos en realidad nada más son como protuberancias del hongo, pero en realidad el hongo es toda una parte que está subterráneo y bueno, pues salen los honguitos. Eso me sorprendió. Por lo general, esto cuando vemos esto en el parque, en la tierra, etcétera, pues es porque hay una área aproximadamente como de 1 metro o más, puede ser más, donde principalmente está ahí el hongo, y ya los honguitos, pues los que nos comemos, incluso los champiñones, pues vienen del hongo principal, pero no es que sea uno independiente de otro, ya son como las protuberancias o como extremidades, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ¿cómo se desarrollan en nuestras plantitas, ahora sí que básicamente pues en nuestras hortalizas? Como les decía, muchos hongos, como se reproducen por medio de esporas, es decir, dependiendo del tiempo donde ya les llegue el tiempo de reproducirse, ellos van a aventar al aire esporas que pues básicamente van a ser como polvito, y pues ahí es como si fueran las semillas, digámoslo así, hablando como si fuera planta, pero bueno, ya sabemos que no es una planta. Y las esporas se las va a llevar el viento, y así es la forma donde ya luego caerán en alguna superficie donde se pueda desarrollar, y dependiendo de la superficie, pues se va a desarrollar o no se va a desarrollar el hongo. Entonces, es por eso que les digo, cuando tenemos en nuestra casa comida y que de repente sale un hongo, pues es porque todos esos hongos están volando constantemente en el aire. Y bueno, ¿cómo se ven en nuestras plantas o nuestras hortalizas? El que es como más común es un hongo, obviamente microscópico, que se empieza a desarrollar, va a caer en la planta, y si en la planta hay un exceso de humedad, se va a desarrollar y va a comenzar a generar como una especie de ceniza, digámoslo así, en las hojas. Y bueno, esta cenicita, o sea, es como grisácea, es la forma en la que nosotros nos podemos dar cuenta de que tenemos hongo. Y
que tenemos hongo y esto es por un exceso de humedad. Por eso es que es muy recomendable que no se moje a la hora de que estemos haciendo el riego en nuestro huerto. No mojar las hojas de preferencia, o sea, de preferencia es regar solamente el área donde está la tierra, donde están las raíces, y de hecho de esa forma se aprovecha mucho más el agua para que en las hojas no se genere un exceso de humedad. Por ejemplo, los jitomates, el tomate, esa es una planta que no le gusta mucho la humedad, es decir, es muy propensa justamente a generar hongos. Y bueno, cuando llegan estos hongos, pues ¿qué pasa, no? En primera están de manera superficial en la planta y van a impedir que la planta haga la fotosíntesis de manera adecuada. Y la otra es que una parte del hongo sí se incrusta en la plantita, en la hoja, y bueno, pues está ahí constantemente afectando a la planta, pues porque no le va a permitir que haga sus funciones adecuadamente. En primera, pues porque no le deja recibir toda la luz del sol necesaria, y en segunda, pues es al estar un organismo extraño, es igual que con nosotros los humanos, pues al tener un organismo extraño en nuestro cuerpo, pues no nos va a dejar que tengamos, que nuestro cuerpo procese adecuadamente pues sus funciones, y es lo mismo que le pasa a la planta. Se va a empezar a debilitar al no tener la suficiente energía proveniente de la fotosíntesis y al tener pues un elemento extraño ahí atacándolo. Entonces, bueno, se ve como esta ceniza, y también hay otros tipos de hongos que se desarrollan visualmente, digámoslo así, como una tipo melaza, como tipo grasiento también puede ser, o hay una que también que pasa que se ve como negrilla, se le llama, y se ve como si de plano hubiéramos tenido un fogón al lado de la planta y se le hubiera quedado incrustado todo ahí el tizne en la hoja, pero en realidad es una enfermedad causada por hongo en nuestra planta. También hay otros hongos que se desarrollan de manera, digamos, como se ve físicamente, es que se hacen manchas negruzcas, pueden ser negruzcas o pueden ser color marrón. Y bueno, pues estas también son enfermedades provocadas por hongos. Los hongos, hay muchos que son, bueno, no que digamos benéficos o maléficos, no, digamos, no es la terminología, pero hay muchos hongos que se utilizan para beneficio del ser humano. Por ejemplo, las levaduras son hongos, y bueno, pues yo creo que todos sabemos. Aquí pónganme en el chat. Ay, hola Giselle, saludos a nuestra productora Giselle, no te había saludado. Por ejemplo, los hongos de levadura, yo creo que todos sabemos, ¿no? Que se utiliza levadura pues para, por ejemplo, para hacer la cerveza, por ejemplo, para los quesos también se necesita que ahí haya un tipo de fermento. Entonces hay muchos hongos, o incluso para unos procesamientos de medicamentos. También se utilizan estos recursos de los hongos pues para producir otras sustancias que van a resultar benéficas para el ser humano. Pero bueno, pues existen otros tipos de hongos que bueno, pues ahí pueden causar incluso enfermedades, ya sea en las plantas, les digo, animales o en el ser humano. Yo creo que hay muchas personas, o todo, muchos hemos escuchado personas que dicen, empiezan las lluvias y me empiezo a enfermar. Y esto probablemente puede ser esta razón de que sea por el exceso de esporas que haya en el ambiente, porque se empiezan a desarrollar pues los hongos. Entonces puede ser esa una razón, que sea alérgico a pues todas estas esporitas que empiezan a volar justamente en tiempos de lluvias. En las plantas, ¿cuáles son hongos benéficos? Hay unos hongos que se les dice micorrizas, y estos, en realidad la micorriza es una simbiosis que se hace entre la planta, las raíces de la planta y el hongo.
y esto es porque van a estar intercambiando, ahora sí que, bueno, se intercambian entre agua y nutrientes, digámoslo así. La planta le genera carbohidratos al hongo, que los va a aprovechar porque el hongo no los puede procesar, y el hongo le va a proporcionar nutrientes a la planta. Entonces todas estas micorrizas, que de hecho es una de las cosas que se promueve que se tengan en los huertos, porque nos ayuda a que haya un mejor desarrollo de las raíces y que las plantas estén obviamente más saludables. Entonces sí existen ciertos hongos que son benéficos para las plantas, incluso en nuestro huerto, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a atacar o a combatir los hongos que no son benéficos para nuestras hortalizas en nuestro huerto? Bueno, pues existen varios remedios, entre los cuales uno es utilizar la cola de caballo, que se llama. Esta planta es medicinal y bueno, pues en este caso se puede utilizar para combatir los hongos que se nos llegue a presentar en nuestras plantitas. De hecho, a mí el año pasado tenía zanahorias sembradas aquí en mi mini huerto, pero justamente las sembré antes de que llegaran las lluvias. Entonces fue un exceso de humedad el que les cayó, bueno, pues ya en tiempo de lluvias. Y pues qué pasó, que se empezaron a hacer con lo que les digo, como las cenicitas, se empiezan a hacer como cenicientas. Se oyó como en la película, ¿verdad? Se empiezan a hacer las hojas cenicientas, grisáceas, y bueno, pues es porque tiene este hongo. Entonces la cola de caballo la podemos utilizar para combatir los hongos. Y bueno, lo vamos a utilizar haciendo un té, tal cual un té como si nos lo fuéramos a tomar. Y dejamos enfriar y se aplica de manera foliar directamente en las hojas. Y bueno, se puede usar de manera correctiva y de manera preventiva. Si ya vemos que está lloviendo demasiado o sabemos pues que lo que tenemos sembrado puede estar propenso a que desarrolle un hongo por exceso de humedad, pues lo podemos aplicar también preventivamente. También lo podemos combatir con las hojas de papayo. Las hojas de papayo tienen la papaína, una sustancia que bueno, pues nos va a ayudar también a combatir los hongos. Entonces también se va a moler. Se dice es un macerado. Cuando lo molemos se deja reposar por un día y también se aplica foliarmente. También se puede aplicar en la tierra, pues de manera preventiva, o en el caso de que tengamos hongos también en tierra que nos estén ahí causando problemas. Y por último podemos utilizar la hoja de la higuerilla. La higuerilla es una planta que sale silvestre, pero esta planta es tóxica. Entonces, aunque se puede utilizar, debemos de utilizarla con mucha precaución, porque es tóxica para el ser humano y para pues el reino animal, para los animalitos también. Entonces se puede utilizar, pero por ejemplo utilizar en hortalizas que sabemos que no nos vamos a comer las hojas, con muchísimo cuidado, así que cubriéndonos la piel porque irrita. Y bueno, pues les digo, es muy tóxica. Entonces bueno, aunque sí es remedio, pero bueno, no lo sugiero tanto, para mejor no caer en algún accidente que pudiera pasar algo con esta planta que pues es tóxica. Y pues bueno amigos, pues esto es el tema que les quería compartir el día de hoy. Tienen esos 3 remedios que podemos utilizar para combatir los hongos que nos puedan salir en nuestras plantitas en nuestro huerto. Pues bueno, esto es lo que les quería comentar. Muchas gracias a los que se conectaron. Y bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles, igual a las 4 de la tarde. Y bueno, pues que les digo, que nos sigamos cuidando. Ya tenemos más de un año con la recomendación de seguirnos cuidando con esto de la pandemia. Y bueno, pues les deseo una linda tarde, ombliguito de semana. Y bueno, pues nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias. Les mando un beso y un abrazo gigante. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.